Tendencia irreversible. Primer lugar, Gustavo Petro, de la Alianza Pacto Histórico de Izquierda, 40,39% con 8.052.587 votos. Y segundo lugar, sorpresa electoral, es la noticia del momento, Rodolfo Hernández, exalcalde de Bucaramanga, tiene el 27,99% de los votos, es decir, 5.580.000. En Colombia nunca ha gobernado la izquierda. Cuando en 1985 las FARC y el gobierno de Betancur pactaron un armisticio que debía permitir la participación política de la izquierda a través de la Unión Patriótica, comenzaron los asesinatos de militantes y de dirigentes de izquierdas. Más de 5.000 militantes, representantes públicos, candidatos y cuadros de la Unión Patriótica fueron asesinados, no lo digo yo, lo dice la Jurisdicción Especial para la Paz y el Centro Nacional de Memoria Histórica de Colombia. La Fiscalía General de Colombia calificó los asesinatos contra los militantes de la Unión Patriótica como delitos de lesa humanidad, concluyendo que respondían a un plan de la derecha colombiana aliada con sectores de la seguridad del Estado, con narcotraficantes y con grupos de paramilitares. El objetivo era clarísimo: impedir el ascenso de la izquierda en la política colombiana por la vía del exterminio de sus militantes. La derecha siempre ha hegemonizado la política colombiana. El triunfo de Uribe representó una vuelta de tuerca más. A partir de entonces, el paramilitarismo, el narcotráfico, la alianza militar con los Estados Unidos, la eliminación física de los dirigentes sociales, una práctica que, por cierto, llega a nuestros días, junto a un tipo de neoliberalismo feroz que minó las capacidades soberanas del Estado colombiano, se convirtieron en los ejes estratégicos del modelo. Colombia ha sido, de hecho, un laboratorio para las derechas latinoamericanas y también para la española. El apoyo permanente de Aznar al criminal Álvaro Uribe no es ni mucho menos casual. Precisamente por eso es tan importante que Petro vaya a ser el presidente cuando gane la segunda vuelta. Petro ha tenido que hacer mítines protegido por escudos antibalas para evitar algo relativamente frecuente en Colombia con los candidatos presidenciales, que te vuelen la tapa de los sesos. En las últimas semanas, los poderes mediáticos colombianos se dieron cuenta de que tenían poco que hacer con el candidato uribista y empezaron a apoyar a Rodolfo Hernández, un anciano empresario ultraderechista, violento, machista, además de un mentiroso compulsivo que llegó a mostrar públicamente sus simpatías hacia Adolf Hitler. En fin, un tipo repugnante al que se presenta como un populista, el Trump colombiano. Es evidente que no va a ser fácil la segunda vuelta. Ya sabemos que la derecha y los grandes poderes estarán dispuestos a todo, y cuando digo a todo es a todo, para parar a Petro y a Francia Márquez. Pero pienso que el cambio llegará a Colombia de la mano de los jóvenes y de las mujeres. Tampoco estaba previsto en Chile que Boric no se enfrentara al candidato de Piñera y tuviera que vérselas con Kast, y el cambio llegó. Vamos, Colombia, bienvenidos y bienvenidas a La Base. La Base, de lunes a jueves en Público. Bueno, hoy en La Base analizamos las elecciones colombianas y cómo se presenta la segunda vuelta. Para ello contaremos, como siempre, al mando de la base de datos con Sara Serrano. ¿Qué tal, compañera? ¿Qué tal? Buenas tardes, Pablo. Manu Levín, sin gafas, nunca más las llevará, haciendo con mucho mejor ojo que nunca el análisis de los medios de comunicación. Total, muy contento, Pablo. ¿Qué tal? Hoy nos acompaña Natalia Munévar, candidata internacional al Congreso del Pacto Histórico. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación. Nos acompaña también José Manuel Martín Meden, fue corresponsal de Televisión Española muchos años en Colombia, país sobre el que ha publicado muchos libros. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. Y desde Francia nos acompaña también Daniel Mendoza, que tuvo que exiliarse por amenazas. Es el creador de una serie para WhatsApp, que algunos dicen que fue el golpe definitivo contra el uribismo, la serie Matarife. Muchísimas gracias por acompañarnos, Daniel. Muchas gracias a ti, Pablo, y al pueblo español que hoy nos escucha. Y además, hoy no podía faltar el responsable de nuestra sección La Pizarra Latinoamericana, Alfredo Serrano, que no trae sección particular, pero que viene más que informado sobre lo que viene ocurriendo en Colombia desde hace meses y que también va a estar en nuestra mesa de análisis. ¿Qué tal, Alfredo? Hola, ¿qué tal? Muy buenas desde Bogotá. Así que con nuestro primer programa dedicado en exclusiva a la política colombiana, arrancamos, Lolo. La base de datos.
Buenas tardes, Sara. Permíteme que antes de que empecemos con la sección haga una rectificación. En el programa que dedicamos a Chile hace 10 días cometí un error que ha merecido una noticia del periódico El Mercurio de Chile que anteayer titulaba «Error de Pablo Iglesias revive frase de Eugenio Tironi». Y efectivamente dije que Eugenio Tironi fue secretario de Comunicación en el primer gobierno de la dictadura cuando tenía que haber dicho en el primer gobierno tras la dictadura. Es evidente que se trataba de un lapsus. De hecho, en la entrevista que hicimos a Gonzalo Vinter, el jefe de bancada del Frente Amplio, estuvimos hablando de una obra de Eugenio Tironi, de su pensamiento, pero queremos dar las gracias a los amigos del Mercurio, el periódico de la familia Edwards, por seguir en detalle nuestro programa sobre la derecha mediática chilena. Decía efectivamente Tironi, la mejor política comunicativa es la que no existe. Aquí no pensamos así, pensamos que la mejor política comunicativa es la que garantiza el derecho a una información veraz y no permite ni monopolios ni oligopolios. La peor política comunicativa es la que convierte un derecho de la ciudadanía en un privilegio de multimillonarios. Bueno, ahora sí, ¿qué traes hoy, Sara? Buenas tardes. Hoy quería dar algunas claves para entender los resultados de las elecciones colombianas. Gustavo Petro, el candidato de la izquierda, se enfrentará el próximo 19 de junio a Rodolfo Hernández, un constructor corrupto de ultraderecha que ha tratado de presentarse como un outsider de la política. Petro pasa a segunda vuelta con el 40% de los votos y Hernández con el 28%. Bueno, para nuestros seguidores de fuera de Colombia, ¿podrías darnos más datos sobre Gustavo Petro? Gustavo Petro, del Pacto Histórico, tiene una larga trayectoria política. Formó parte de la guerrilla del M-19 hasta el año 1990, ha sido 4 veces congresista y fue elegido en 2011 alcalde de Bogotá, donde este domingo consiguió el 47% de los votos. Petro ha sido 3 veces candidato a presidente y en 2018 perdió en segunda vuelta contra el uribista Iván Duque. Como comentabas antes, Pablo, durante la campaña electoral hemos visto dando mítines a oscuras y parapetado tras escudos blindados para evitar ponerse a tiro de francotiradores. Bueno, como os decía, en el editorial, Colombia es el único país latinoamericano en el que nunca ha gobernado la izquierda. Hasta 5 candidatos presidenciales han sido asesinados desde 1948 y el exterminio de los militantes de izquierdas y activistas sociales es una práctica criminal que llega a nuestros días. Así es. De hecho, como comentabas antes, cuando las FARC trataron de hacer política institucional a través de la Unión Patriótica, les aniquilaron. Según la Jurisdicción Especial para la Paz, más de 5.000 militantes de la Unión Patriótica fueron asesinados entre 1984 y 2016. 2 candidatos presidenciales, 5 congresistas, 11 diputados, 109 concejales, 8 alcaldes y miles de militantes fueron exterminados por parte de grupos paramilitares, miembros de la fuerza pública y narcotraficantes. La alianza, de hecho, entre el uribismo y el paramilitarismo alcanzaría su punto álgido con lo que se conoció como los falsos positivos. ¿Qué era esto de los falsos positivos? Bueno, pues una marea de ejecuciones extrajudiciales de población civil que se presentaban como bajas en combate en el marco de la lucha contra la guerrilla. Sí, según otro informe de la Jurisdicción Especial para la Paz, la cifra total de falsos positivos supera los 6.000 asesinados entre 2002 y 2008. Los acuerdos de paz de La Habana, firmados entre el expresidente Juan Manuel Santos y las FARC, rebajaron los niveles de violencia en Colombia, al menos entre los sectores más ideologizados. Sin embargo, el regreso del uribismo al gobierno de la mano de Iván Duque representó el boicot a estos acuerdos de paz y la violencia política no cesó desde ese momento. Solo en lo que llevamos de año, 76 líderes sociales han sido asesinados. Tal y como ha denunciado Naciones Unidas, durante las protestas contra la reforma fiscal del gobierno de Duque del año pasado se produjeron asesinatos, desapariciones, detenciones ilegales y torturas. Aquellas jornadas se saldaron con 63 muertos, 60 casos de violencia sexual y 27 personas que aún a día de hoy siguen desapareciendo. Bueno, esta normalidad democrática colombiana rara vez merece la atención de los medios de comunicación españoles que, como explicará después Levin, prestan mucho más su atención a otros países latinoamericanos donde no gobierna la derecha. Por eso, la candidatura del Pacto Histórico se puede entender como una reivindicación también del espíritu de la construcción de la paz en Colombia. Pero ahora háblanos de este ultra, de Rodolfo Hernández, que se va a enfrentar a Petro en segunda vuelta y que hace apenas un mes estaba fuera de todas las quinielas. Sí, yo creo que basta escuchar un corte que vamos a poner ahora para saber quién es. Yo soy seguidor de un gran pensador alemán. ¿Cuál que es? Se llama Adolfo Hitler. Adolfo Hitler como referente intelectual. Y ni aún así, le llaman ultraderechista en la televisión, le llaman simplemente populista o el Trump colombiano. Bueno, ¿qué previsiones hay para la segunda vuelta? Pues la disputa en la segunda vuelta se dará en torno al significante cambio. El cambio progresista de Petro, que se concreta en una propuesta económica, en el rol del Estado y en materia de derechos sociales, frente al cambio estilo trumpista de Hernández, que a pesar de haber sido alcalde de Bucaramanga, se presenta a sí mismo como un outsider de la política. El candidato uribista, Fico Gutiérrez, ya ha pedido el voto contra Petro y la candidatura de Hernández tendrá también, previsiblemente, el apoyo de la maquinaria de los partidos tradicionales.
que nosotros no queremos perder el país y que no vamos a poner en riesgo el futuro de Colombia, de nuestras familias y de nuestros hijos. Y por eso, Rodrigo y yo votaremos por Rodolfo y por Marilén el próximo 19 de enero. Pues bien, en total la derecha política, entre Hernández, Gutiérrez y Fajardo, suma casi 12 millones de votos frente a los 8,5 millones que ha obtenido Petro en primera vuelta. Y Petro seguramente es consciente de que se va a tener que enfrentar también en segunda vuelta a la unión de buena parte de los poderes fácticos colombianos. Pase lo que pase, el avance de la izquierda y la relativa debilidad de la derecha ya es un hecho histórico en Colombia que, recordemos, se ha resistido a todas las olas de gobiernos progresistas en América Latina y que ha sido, junto a Chile hasta hace unos meses, uno de los pocos bastiones de la derecha en América Latina. ¿Cómo se explica, Sara, este cambio de tendencia? Pues en primer lugar hay una explicación histórica. Como comentábamos, Colombia es un país atravesado por la violencia política y Uribe y su corriente política son los principales responsables de ejercerla en las últimas décadas. Bueno, de hecho, Álvaro Uribe es el único presidente en la historia de América Latina acusado simultáneamente, atención, de fraude, de recibir dinero del narcotráfico para su candidatura, de sobornar a parlamentarios para conseguir su reelección, de convertir los servicios secretos en una policía política particular, de terrorismo de Estado en complicidad con los paramilitares y de violar la soberanía nacional de Venezuela y de Ecuador. Supongo que entenderéis por qué es tan amigo de José María Aznar. Pues todo esto se ha traducido en un creciente descrédito del uribismo. Según una encuesta del CELAC, el actual presidente, Iván Duque, registra una imagen negativa del 83%. En lo que respecta a Uribe, solo el 14% de los colombianos considera que debería continuar en la política, el 41% cree que debería retirarse y el 30% cree que tendría que ir directamente a prisión. Es interesante porque no solamente revela estos datos que son de CELAC, ¿verdad? Sí. Que el uribismo está lejos de vivir su mejor momento, sino que el antiuribismo se habría convertido en una poderosísima identidad política en Colombia. Sí, según el CELAC, casi la mitad de la población se declara antiuribista frente a un 11% que dice apoyar a Uribe. ¿Qué más datos traes? Pues el uribismo, además del paramilitarismo, también trajo una dura economía neoliberal a Colombia. Durante los gobiernos de Uribe se aceleró el proceso privatizador. Se vendieron la mitad de las acciones de la empresa colombiana de telecomunicaciones, de Ecogas, y de la empresa de energía de Bogotá. También se vendió la participación estatal de la empresa nacional petrolera, de Ecopetrol, y el empleo público se contrajo hasta el 4%, casi 10 puntos menos que el promedio latinoamericano. Además, Uribe y sus sucesores aplicaron una política fiscal regresiva. Mientras se aumentaba el IVA a productos de primera necesidad, se multiplicaban los beneficios fiscales a las grandes empresas. Bueno, ¿y cuál fue el resultado de estas maravillosas políticas neoliberales para el pueblo colombiano? Pues estas dos últimas décadas de gobiernos neoliberales han tenido una traducción directa en el deterioro de las condiciones de vida de los colombianos. El 50% de la población vive con menos de 234 euros al mes. Además, según datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística, el 39% de la población no puede cubrir ni siquiera los bienes mínimos esenciales. Esto explicaría la mutación también del sentido común neoliberal que ha imperado hasta ahora en Colombia. Según una encuesta del CELAC, la falta de empleo y los salarios son el principal problema económico de los colombianos. Más de la mitad de los encuestados considera que estaría bien subirle los impuestos a los más ricos y casi 2/3 se manifiestan a favor de limitar los beneficios a la banca. Además, en Colombia muy pocos compran ya el relato de la meritocracia. Solo el 18% cree que los ricos lograron su riqueza gracias a su propio esfuerzo. Gracias por la información, Sara. A ti. Si tienen que devastar parques naturales para que sus empresas les arrojen los dividendos necesarios, lo hacen. Si tienen que sobornar empleados públicos para ganar licitaciones, lo hacen. Si tienen que patrocinar una masacre para que les desocupen un territorio y puedan acabar con un monte entero para llenarlo de palma, lo hacen. ¿De dónde viene esa sociopatía? ¿Cuáles son los simbolismos que los afectan desde pequeños para que se conviertan en peligrosos enfermos mentales? ¿Cómo han afectado al pueblo que se empieza a rebelar ante el máximo representante de ese ejército de perturbados asesinos y corruptos? Manu, buenas tardes, buenos días en Colombia. ¿Qué tal? Buenas tardes. Vamos a analizar en esta sección el papel del poder mediático en relación a las elecciones en Colombia, pero nos vamos a fijar en los medios españoles e internacionales, pero también en los medios colombianos. Dale, Lolo. Titulares al banquillo.
Bueno, lo primero, lo decíais antes, cabe señalar que Colombia es un país del que se habla bastante poco en los medios de comunicación españoles. Y os doy un dato, fijaos. Menciones en los telediarios de televisión española desde 2014 a Nicolás Maduro. 1.129 menciones, ok. Menciones a Juan Manuel Santos, 184. Menciones a Álvaro Uribe, 43. Menciones a Iván Duque, 87. Es decir, que en España la televisión pública que pagamos todos ha hecho desde 2014 4 veces más menciones al presidente de Venezuela que a todos los presidentes de Colombia juntos. Efectivamente, y eso que Colombia es un país con un gravísimo nivel de violencia política, seguramente el que más de toda América Latina. Solo en el paro nacional y las históricas movilizaciones de 2021, lo ha dicho antes Sara, en Colombia fueron asesinados decenas de manifestantes, pero se ve que los abusos y los crímenes del Estado colombiano y de la derecha de ese país al poder mediático español le interesan bastante poco. Será porque no pueden intentar utilizarlos políticamente contra la izquierda. Otro elemento que os comento de la cobertura mediática de las elecciones colombianas fuera de Colombia, también lo anticipabais, es cómo se etiqueta políticamente a cada uno de los candidatos que han pasado a la segunda vuelta, a Gustavo Petro y Rodolfo Hernández. Petro, antiguo miembro del movimiento guerrillero M-19, que prometió en campaña un profundo cambio económico y social, obtuvo poco más del 40% de los votos. Con un 28% de los sufragios, Hernández, un populista independiente... La presidencia se la van a jugar el izquierdista Gustavo Petro y el independentista populista Rodolfo Hernández en la segunda vuelta. El izquierdista Petro contra el populista Hernández, o el independentista populista, que ya no sé cómo han llegado a ese término. Escuchábamos la cobertura en el canal público de Alemania, la Deutsche Welle, y en el canal público de España, Televisión Española. Y no son excepciones, os leo algunos titulares. F. El izquierdista Gustavo Petro tendrá que disputar la presidencia en segunda vuelta con el populista independiente Rodolfo Hernández. RFI. El izquierdista Petro y el populista Hernández se disputarán la presidencia. Infobae. La izquierda de Petro y el populismo de Hernández van a segunda vuelta. Euronews. El izquierdista Petro y, adivináis, el populista Hernández a segunda vuelta en Colombia. 20 minutos. El izquierdista Gustavo Petro y el populista Rodolfo Hernández se disputarán la presidencia de Colombia en segunda vuelta. En fin, cuánta libertad se respira en el periodismo, que todos coinciden en elegir los mismos conceptos y significantes. Pero para que yo lo entienda, o sea que cuando un candidato hace propuestas de izquierdas, le llaman izquierdista. No está mal. Pero si es de ultraderecha, entonces ya no es ultraderechista. Entonces es populista. Me pregunto, ¿qué necesitan los medios de comunicación para llamar ultraderechista a un candidato de la ultraderecha? No sé, que salga en un vídeo diciendo que le gusta Adolf Hitler. Eso creo que ha sucedido ya. Es verdad que Rodolfo Hernández ya ha dicho públicamente que es seguidor de Adolf Hitler. Seguidor de un gran pensador alemán cuyo nombre es Adolfo Hitler. Pero ni aún así le llama nazi o ultraderechista. Mucho mejor decir populista, que así queda menos claro lo que representa este tipo y como que da menos miedo, ¿no? En fin, después de estos dos comentarios rápidos sobre los medios fuera de Colombia, vamos a analizar un poco cómo ha operado allí la desinformación y la campaña del poder mediático contra Petro y contra el pacto histórico, porque, como os podréis imaginar, el papel de los operadores mediáticos de la derecha colombiana y del uribismo, tanto en las redes sociales como en los grandes diarios y televisiones, ha sido el de ir con todo, mentiras incluidas, a intentar hundir las aspiraciones electorales de la izquierda con un bombardeo permanente y constante. Hay muchos ejemplos de tweets y publicaciones virales con falsedades y manipulaciones contra la candidatura de Gustavo Petro y Francia Márquez, muchos de ellos, por cierto, difundidos por grandes figuras de la derecha colombiana, incluido el propio expresidente Álvaro Uribe. Por ejemplo, un bulo que hace solo 4 días, en la recta final de la campaña, inundó todas las redes en Colombia, difundido por referentes de la derecha y amplificado, insisto, por la acción coordinada, bueno, en este caso, de cientos de bots y de cuentas falsas. Dice: así está Chile hasta ahora. Pensaron que iban a vivir sabroso y ya se dieron cuenta de que fueron estafados. Y lo que difundían era un vídeo de las movilizaciones en Chile en 2019 contra el gobierno de derechas de Sebastián Piñera, pero lo presentaban como si fuera un vídeo actual. Así está Chile hasta ahora, decía. Como si en Chile la gente se estuviera rebelando en la calle contra el nuevo gobierno de Boric. En fin, la mentira normalizada como arma política de la derecha en Colombia, de la derecha en Chile, de la derecha en España y básicamente en todo el mundo. El problema es que la normalización de la mentira como estrategia de la derecha es un signo de esta época. Otro bulo que ha circulado mucho. Hace 2 meses, a finales de marzo, cuando se anunció que Francia Márquez sería la fórmula vicepresidencial de Gustavo Petro, el expresidente Uribe difundió una imagen con este supuesto tuit de Francia Márquez.
Tenemos que acabar con el capitalismo. Debemos luchar por una Colombia en la que podamos vivir como viven nuestros hermanos y hermanas venezolanas, sin codicia, sin avaricia, sin cosas materiales, solo comiendo lo estrictamente necesario. Sobra decir que el tuit era falso, Francia Márquez nunca lo escribió. Ya lo sabéis, amigos, si cuela, cuela, y si no, Venezuela. Lo vimos el otro día en el programa que dedicamos a Chile y lo vemos hoy otra vez en Colombia. El fantasma del chavismo y de Venezuela es básicamente un artefacto de la derecha política que utilizan de manera idéntica en todo el mundo para mentir y para atacar a cualquier izquierda. Y al igual que aquí en España, no solo ha sido en redes sociales. Fijaos, 21 de abril, noticias de Caracol TV, las más vistas de Colombia según los rankings. A ver si os suena de algo lo que vamos a escuchar. Maya Restrepo, de la Alianza Informativa Latinoamericana, tiene los detalles desde Madrid. Desde Madrid. En efecto, hoy la audiencia española recibió la declaración del exdirector chavista de la contrainteligencia militar Hugo Armando El Pollo Carvajal por supuesta financiación del régimen venezolano a Gustavo Petro. Su testimonio fue ante la magistrada de la Corte Suprema de Justicia colombiana, Cristina Lombana, el fiscal y el abogado del hoy candidato a la presidencia del Pacto Histórico. En esta controversial audiencia virtual, Carvajal se basó en el documento de 7 páginas que presentó el pasado mes de octubre aquí en este país, afirmando que había formado parte de una trama mediante la cual el chavismo financió activismo político y campañas electorales de varios líderes de izquierda latinoamericanos y en el que comprometió directamente a Gustavo Petro en la recepción de dineros provenientes del régimen venezolano. En fin, periodismo de calidad desde la Plaza de Colón que nos suena bastante. O sea, que a Gustavo Petro las televisiones también le acusan en plena campaña electoral de recibir dinero de Venezuela y también utilizan para ello a elementos de la ultraderecha venezolana afincada en el barrio de Salamanca de Madrid. De hecho, Caracol TV tuvo que rectificar en antena a los pocos minutos ese bulo que hemos escuchado porque causó un enorme revuelo, ni siquiera ya porque la acusación permanente internacional a cualquier izquierda, en este caso al Pacto Histórico, de recibir dinero venezolano fuera falsa. Es que el tal Hugo Carvajal ni siquiera había declarado ante nadie ese día. Otro ejemplo de manipulación contra Petro. Escuchad este supuesto momento de un mitin suyo en febrero. Que de nuevo las banderas rojas se alcen. Que esta ciudad pueda ser llamada de nuevo la capital roja de Colombia. ¿Cómo hacerlo? Si votaron por Uribe, si votaron por Duque, si la realidad fue la destrucción económica del territorio, si la realidad fue condenar a la población de Girardot a la pobreza. Pues habla un poco raro aquí Petro, ¿no? Efectivamente, porque igual que ha hecho ahora Lolo contigo, lo que han hecho ahí es ralentizar el vídeo para que parezca que Petro está borracho y difundirlo masivamente. Si uno escucha el vídeo real, comprueba que Petro hablaba con normalidad. Si recordáis, en el programa que dedicamos a analizar la campaña de Boric en Chile, ya vimos que uno de los ataques que le hizo la derecha para intentar enfangar el proceso electoral fue difundir que Boric se drogaba, hasta el punto de que el ahora presidente de Chile tuvo que mostrar a cámara en directo durante un debate electoral un test de drogas negativo. Bueno, pues en Colombia han hecho algo parecido diciendo que Petro y su gente son una banda de borrachos. Y de nuevo ha habido una acción conjunta en relación a bulos como este entre las redes sociales y los medios de comunicación. Vamos a escuchar un momento que ocurrió en Semana TV, un brazo audiovisual de un medio de comunicación, Semana, que es uno de los digitales más leídos de Colombia. Al candidato Petro, si está cansado, evite las tarimas. Y si se va a poner a hablar de Duque o de Uribe, mejor no tome. Si votaron por Uribe, si votaron por Duque. Las autoridades sanitarias advierten que para mantenerse sano es importante no abusar del alcohol y, sobre todo, evitar consumir los bulos de la derecha mediática. Totalmente, ahí tenéis un programa dando carta de naturaleza a ese bulo que se lanzó por las redes, pero que luego acaba en otros escaparates más grandes, ¿no? Bueno, antes vimos un bulo venezolano contra Petro en Caracol TV y vamos a mirar ahora a otro gran medio de comunicación de Colombia, RCN, que posee el segundo canal de televisión más visto del país. Un ejemplo.
Uno de los contenidos difundidos por este grupo mediático en las últimas semanas fue la opinión de un tal David Gitis, un opinador uribista, titulada «Petro nos quiere atracar», en la que, entre todo tipo de descalificaciones, se acusaba al candidato del pacto histórico de querer quitarles los ahorros a los colombianos. La cosa es que Petro, que siempre suele responder e incluso ejercer acciones legales ante estos ataques de los poderes mediáticos, publicó en Twitter un comentario en referencia a ese contenido en el que decía «neonazis en RCN». En fin, los dos grandes grupos televisivos haciendo campaña indisimulada contra el candidato de la izquierda, pero cualquier parecido con lo que sucede en España es pura casualidad. Pero cuéntame qué pasó con esto. O sea, seguramente después de que Petro se quejara, aparecería una suerte de APM, la Asociación de la Prensa de Madrid, versión colombiana, haciendo un comunicado contra Petro diciendo que quiere amordazar a los pobrecitos periodistas, ¿verdad? ¿Ocurrió? Lo has adivinado, Pablo. Mismo modus operandi. Hay que reconocer que, viendo que los patrones de la manipulación mediática contra la izquierda son universales prácticamente y se repiten en todos los países, tampoco era tan difícil de adivinar, pero efectivamente, la Fundación para la Libertad de Prensa, algo así como la APM de Colombia, dijo en un comunicado oficial que rechaza categóricamente la violencia que promueve el candidato presidencial Gustavo Petro contra el canal RCN. Estas estigmatizaciones lesionan gravemente la libertad de prensa. En distintos escenarios ha lanzado mensajes estigmatizantes contra el medio y ha deslegitimado de manera infundada su trabajo periodístico, cuestionando la calidad de la información, así como su línea editorial. Y además, esta APM colombiana le exigía a Petro una disculpa pública que esté en sintonía con el respeto incondicional a la libertad de prensa como pilar democrático. Así funciona, queridos seguidores de La Base. La derecha mediática te difama, te insulta, esparce bulos sobre ti, pero si lo denuncias, sus organizaciones corporativas dicen que estás atacando a la libertad de prensa. Y resulta que a la persona más golpeada y vilipendiada por todos los medios de comunicación de un país acaban acusándolo de señalar a los medios y a los periodistas. Cualquier parecido con la realidad española es casualidad. Eso aquí no nos suena de nada. De nada. No sé de qué estarás hablando. Estarás hablando de Colombia, pero en España eso no pasa. En fin. La campaña mediática contra la izquierda colombiana diciendo que los comunistas te quitarán tus casas y tus tierras ha sido tan intensa que Gustavo Petro y Francia Márquez incluso acudieron a un notario este 18 de abril y firmaron un papel en el que se comprometían formalmente a no llevar a cabo ninguna expropiación. Esto firmaron ante notario. Y en realidad tampoco es que se hayan conformado sus adversarios con eso. Fijaos, en Semana, ese mismo día, decía: pacto ante notaría de no expropiación no tiene validez jurídica. Semana consultó a abogados penalistas sobre esta propuesta que hizo el candidato presidencial del pacto histórico. Aseguran que eso no garantiza nada en materia judicial. Yo creo que frente a la derecha y a los mentirosos no hay que recular jamás, porque difícilmente los mentirosos y los difamadores se van a conformar con nada. Cuando uno les entrega una pieza, inmediatamente van a por la siguiente. Porque la acción intoxicadora de la derecha mediática no tiene nada que ver con lo que digas o con lo que hagas, no tiene nada que ver con los hechos. Forma parte, por el contrario, de una estrategia política que nunca va a parar de intentar destruir a todo aquel que desafía al poder. Por eso es aún más hermoso ver al pueblo colombiano vencer en las urnas contra toda una coalición de criminales, de mentirosos y de antidemócratas. Gracias, Manu. ¿A qué puede llegar una sociedad cuando el gobernador del departamento más violento del país es un ser devastador, generador de millones de masacres y asesinatos selectivos, trastornado por el odio, educado y patrocinado por el narcotráfico? Ese asesino que pocos se atreven a nombrar y a quien de presidente nos puso la mafia. Estamos ya en mesa de análisis. Empiezo contigo, Natalia. ¿Cuál es tu análisis de cómo hemos llegado hasta aquí, hacia una victoria histórica en primera vuelta con más del 40% de los votos de Gustavo Petro y Francia Márquez? ¿Y qué puede pasar, qué cabe esperar de aquí a la segunda vuelta? Bueno, pues yo creo que evidentemente estamos atravesando un momento histórico. Ya acumulamos 2 triunfos históricos. Pasamos por primero las elecciones al Congreso, donde por primera vez la izquierda ocupa una mayoría parlamentaria, aunque en la suma la derecha sigue siendo mayoría. Igual ha sido histórico que nosotros lleguemos con una bancada grande al Congreso, y ahora por primera vez ganamos también, la izquierda gana por primera vez unas elecciones en Colombia. Eso evidencia
que la apuesta que se hizo de esa suma de partidos, de ese frente amplio que es el pacto histórico, fue acertada. Es un hecho que teníamos que unirnos y trabajar juntas. Ganamos en participación electoral, es la primera vez también que hubo también una mayoría de participación con el 54% de los votantes, y confirmamos también un sólido apoyo a la apuesta presidencial de Gustavo Petro y de Francia Márquez. Recogimos también el deseo de cambio del país y arrancamos como favoritos también a la segunda vuelta. También logramos casi más de 3 millones de votos con diferencia a las elecciones en el Congreso, y seguimos ganando en los territorios donde azota más la violencia, la pobreza en el país, y ganamos también en Bogotá. Ahora lo que se nos viene es una segunda vuelta muy, muy difícil. Solo llegamos casi a un techo, corroboramos un techo, solo tuvimos 470.000 votos por encima de la segunda vuelta en el 2018. Pensamos que ese techo lo podíamos romper, ¿no? Por un lado, con la movilización que despertaba y que recogía también Francia Márquez, y evidentemente pues con la contracampaña que se aplicó a sí mismo el gobierno de Duque. Toda la violencia afectó un montón, y eso también era recogía toda la movilización del paro nacional, y pues ese techo es lo que nos está poniendo en duda y es el peligro ahora para las elecciones, para la segunda vuelta, ya que la derecha suman entre los dos, entre Hernández y Fico, suman 11 millones de votos. O sea, el pacto está hablando de que solo nos hicieron falta 1 millón de votos, pero es que la derecha suma 3 millones de votos más, y pues ese techo es el que tenemos que ir a vencer. Y como bien decía Manu y decías tú, pues tenemos los poderes mediáticos en contra, el desprestigio y también un agotamiento. Llevamos más de 1 año y medio de elecciones, nos anticipamos a las elecciones, entramos en un periodo electoral desde las movilizaciones del paro nacional, del agotamiento del gobierno de Duque. Enfrentamos las elecciones al Congreso y ahora las presidenciales, pues estamos a punta de la voluntad, agotamiento también financiero, de la movilización en la calle, y pues bueno, ahora lo que nos queda es dar un último empujón para que el cambio sea posible, porque desde luego continuar en la situación de pobreza y de violencia en Colombia es insostenible para la gente, para la población colombiana. Daniel, te quiero preguntar, tú creaste un producto audiovisual de vanguardia, una serie que agitó la conciencia de los colombianos, Matarife, que te obligó a escapar del país porque viste amenazada tu vida. En esa serie describes muy bien cómo operan los mecanismos de poder en Colombia. ¿Qué cabe esperar en los próximos días en un contexto de segunda vuelta donde la izquierda, aunque no va a ser fácil, podría ganar? Pues a ver, lo primero es tener en cuenta que, y es algo que es difícil de digerir en realidad para los europeos como tal, que el Estado colombiano, el gobierno colombiano, en realidad es un cartel de la mafia. Y no lo digo de una forma metafórica. Nosotros tenemos tenemos ahorita un presidente, porque en realidad el presidente que hay es un muñeco de trapo de Álvaro Uribe, de un Álvaro Uribe que fue puesto en realidad por la mafia a presidir, que nació en el seno de una familia de narcotraficantes del clan Ochoa, que después fue promovido como director del Aerocivil porque Pablo Escobar necesitaba que le diera licencias a los aviones, que posteriormente fue expulsado de la alcaldía de Medellín cuando no los nombraban a los alcaldes por elección popular, por el hecho de que hubo una junta directiva entre los narcos del cartel de Medellín y se descubrió que él como alcalde asistió a esa junta directiva, es decir, como ejecutivo junior del cartel de Medellín. Posteriormente él entra a la gobernación patrocinado por el clan Ochoa, y en la gobernación empieza a cimentar la relación clara y el vínculo claro que hay entre el gobierno, ya una institucionalización del paramilitarismo a través de las Convivir,
que en últimas eran agrupaciones con licencia para portar armas, edificadas jurídicamente por él y que trabajaban de la mano orgánicamente, digo yo, con el ejército, con la policía, con los grupos sicariales antioqueños y con los grupos paramilitares. La policía y el ejército en Colombia ejercen desde esa época, empiezan a trabajar de forma orgánica con el ejército, es decir, le obedecen. Hay testimonios, y cuando uno ve las audiencias de los paramilitares, cuando uno ve las audiencias también de los militares, se ve cómo los militares recibían órdenes de los paramilitares en muchas ocasiones, y los paramilitares recibían también órdenes de los mismos militares. Especialmente los comandantes paramilitares eran los que prácticamente dirigían las posiciones del mismo ejército, y habrían canales hacia las poblaciones para que pudieran ejecutar las masacres que ejecutaron. La palabra en Colombia, la palabra masacre se volvió como ir a tomar el té, y es algo que una preocupación que yo tuve al hacer la serie, desbanalizar la palabra paramilitarismo, es para desbanalizar la palabra masacre, y ver cómo entraban a una población con motosierras, desmembraban a la gente en plaza pública a la vista de todo el mundo, desangraban mujeres y ancianos, decapitaban niños. Esa es la naturaleza de la palabra masacre, y en últimas el ADN del gobierno colombiano, que es una dinámica entre sus tres cimientos, que son el paramilitarismo, el narcotráfico y la corrupción. Y en este sentido, ¿qué podemos ver? Nosotros vemos unas fuerzas armadas que están perseguidas por unas hienas, por unos expedientes que son hienas, procesos repletos de pruebas que están que los muerden. Todos los militares de la alta cúpula y una cantidad de coroneles, mayores, capitanes, tenientes, están involucrados jurídicamente con expedientes abiertos, con falsos positivos, están involucrados jurídicamente con expedientes abiertos por vínculos con el narcotráfico, con el paramilitarismo. Entonces vemos unas fuerzas militares que no tienen miedo solamente a perder el poder, Pablo, tienen miedo a perder la libertad. Eso es algo muy importante que hay que tener en cuenta. Y vemos a una institucionalidad que fue nombrada por un partido que es el Centro Democrático, que es otra cueva de bandidos, que es otra pandilla de bandoleros, también con expedientes abiertos, que son narcotraficantes, que son paramilitares, que han hecho historia, que han vivido la historia de Álvaro Uribe, y que han vivido de la mano de Álvaro Uribe, y han estado al lado de él durante cada uno de los pasos que ha dado hasta llegar a coger el poder que lleva ejerciendo durante 30 años en Colombia. Entonces, ¿qué se puede ver en este sentido? Si a eso le añadimos que hay una élite colombiana, una élite completamente sociópata, una élite completamente narcoparamilitarizada, que ha estado patrocinando las masacres también, porque en realidad las motosierras y los fusiles, si bien las prendieron los paramilitares, los que las activaron fueron la élite colombiana, los millonarios colombianos, los banqueros colombianos que le lavan la plata al narcotráfico, la clase política colombiana, la élite empresarial que también o le lava la plata al narcotráfico o tiene una relación directa con el Estado, en el sentido que se nutre de la corrupción desde tiempos ancestrales. Entonces, todo el aparato y el sistema colombiano gira en torno del narcotráfico, el paramilitarismo y la corrupción, y eso hace que esté ahorita completamente decidido y completamente, es decir, que no pueda pensar en que puede perder el poder.
Primero porque las consecuencias no solo son perder el poder, como yo te digo, sino que muchos de ellos van a terminar en la cárcel. Entonces, ¿yo qué veo primero, Pablo, de estas elecciones? Yo veo primero, dentro de eso, ya que ustedes están hablando acá de los medios de comunicación, primero yo veo a los medios de comunicación, a los grandes medios de comunicación colombianos como unos ejes, unas piñonerías más de este aparato de la muerte. Los medios de comunicación son esenciales en Colombia para que este aparato continúe produciendo muertos, que es un aparato que gobierna Álvaro Uribe Vélez desde hace mucho tiempo. Esta producción de muertos en cadena, sin los medios de comunicación, sería muy difícil de realizar. Entonces, ¿qué pasó con Matarife? ¿Qué ha pasado con Matarife? Y que Matarife en últimas es la reacción de unos medios que no son los medios tradicionales y que en últimas han sido los únicos que se han enfrentado a este contrapoder. Eso hace que la primera reacción que nosotros vamos a ver ahorita, especialmente en estas elecciones, va a ser un ataque frontal hacia los medios de comunicación por parte de la institucionalidad mediática, por parte de las campañas políticas que están repletas de asesores, especialmente en redes, y repletas de cuentas falsas en redes, y que van a atacar a estos medios que no son los tradicionales y que son los que en últimas están ejerciendo los dos pilares fundamentales de una democracia, que son la libertad de expresión y la libertad de opinión, Pablo. José Manuel, tu análisis. Bueno, yo querría recordar que en los últimos días no se podían difundir encuestas en Colombia, pero la Embajada de Estados Unidos sí las tenía. Y ahí estaba el resultado de Rodolfo Hernández. Es decir, Hernández no es una sorpresa. Hernández fue puesto en circulación por la revista Semana, que en noviembre del año pasado le regaló la portada. Semana fue durante muchos años la publicación del régimen del sistema político colombiano, pero que conservaba una cierta capacidad crítica. Bueno, la compró un empresario del uribismo y aquello se acabó. Y fue Semana la que lanzó con los gringos la candidatura de Hernández. ¿Por qué? Pues porque ante el desmoronamiento del uribismo y de los partidos tradicionales de la oligarquía, Biden necesita el modelo Trump en Colombia para no perder el control, que para ellos es fundamentalmente estratégico, de ese país. Es decir, Biden está utilizando el modelo Trump para conservar el control sobre Colombia. ¿Qué puede suceder? Pues mira, yo desearía equivocarme radicalmente. Es la vez que más deseo equivocarme en un pronóstico. Pero a mí me da la impresión, me parece probable, que en el escenario general de Colombia se repita el escenario electoral de esta primera vuelta en Bogotá. 48% Petro, 51% sumando los votos de Hernández, de Gutiérrez y de Fajardo, que son los otros dos candidatos de la derecha. Y ese podría ser un resultado. En la primera vuelta ha ganado la Colombia popular y solidaria, el magnífico pueblo colombiano. En la segunda vuelta tenemos la gran amenaza de que vuelvan a ganar los de la Colombia feroz. Es decir, Petro se va a enfrentar a la oligarquía, a los grandes empresarios, a los medios de comunicación más influyentes, a las Fuerzas Armadas, a los narcoparamilitares y a la penetración e intervención diplomática, entre comillas, tanto de Estados Unidos como de la Unión Europea. Es mucha la fuerza que va a tener en contra y muy difícil el escenario en el que se va a mover. La única posibilidad para que gane la izquierda con Petro es que recuperen 1 o 2 millones de la abstención en la primera vuelta, que ha sido del 45%. Alfredo, vosotros en CELAC lleváis mucho tiempo, muchos años haciendo encuestas y análisis sociales y demoscópicos en Colombia. ¿Qué escenarios prevéis? Lo más importante, creo, Pablo, que se cambia mucho el clivaje electoral político que se venía dando en el país, que era petrismo versus uribismo. Y en ese clivaje la Colombia humana ganaba por mayoría y se demuestra con los datos de la primera vuelta. Ese cambio como eslogan va más allá que un mero eslogan comunicacional. Creo que eso es interesante. La sociedad colombiana ha ido cambiando, viene cambiando y yo creo que eso lo granjea muy bien este
fórmula del pacto histórico, y el uribismo ha ido en caída libre. Y lo que pasa es que ahora se abre un escenario hacia adelante donde precisamente se modifica ese eje de contraste. No está petrismo versus uribismo, porque creo que lo venís diciendo, y es que Rodolfo Hernández a mí me parece que hay que estudiarlo con cierta complejidad, porque tiene muchas cosas, muchas capas, sería casi multiconceptual si siguiéramos esa línea Leikov. Tiene muchas cosas, es un tipo que cuando le insistes empieza a hablar del rol del Estado en algunas áreas. Cuando le fuerzas y le han preguntado por el tema del aborto, dice estoy de acuerdo con el derecho al aborto, y a la vez es un machista recalcitrante en algunas declaraciones. Creo que es un tipo más complejo de encasillarlo en ciertos alineamientos tradicionales que nos ayuda a pensar, pero que el caso Rodolfo Hernández responde a muchas cosas. Además hay que añadir en Colombia el voto maquinaria, que es el voto comprado. Es la sofisticada ingeniería que hay en Colombia para comprar votos, y que yo sí tenía información esta semana de que el uribismo como poder económico, poder institucional, había decidido en las últimas semanas ya empezar a trabajar en ese voto maquinaria, que es relevante, que es significativo en Colombia, apoyarlo a él. Y luego hay otra cuestión de cara a la segunda vuelta, y es que Gustavo Petro no va a renunciar a hacer una campaña estrictamente política. El discurso de ayer en el Hotel Tequendama de Gustavo Petro fue enmarcado muy políticamente. Dicho de otro modo, Gustavo Petro tiene un votante muy politizado. Sus 8,5 millones de votos son votos muy convencidos. No es un voto efímero que va y viene, y el proyecto, o sea, la consolidación en el tiempo es precisamente de un voto que cree de verdad en Gustavo Petro. Creo que ahí, para ver un poco qué va a ocurrir en segunda vuelta, hay una cuestión que es lo que vaya a ocurrir en Bogotá. Se esperaba que en Bogotá hubiera una mayoría mayor para Gustavo Petro, a pesar de que la hubo. Yo creo que a última hora Rodolfo Hernández fue de alguna manera mermando en parte el votante bogotano, logró instalarse un poco. Y luego el voto joven. Yo creo que ahí hay otra parte que explica un poco ese crecimiento de última hora también, más allá, insisto, del voto robado, voto maquinaria, de Rodolfo Hernández. Lo que no haría es una aritmética de sumatorios de un lado y de otro. Yo creo que todo el mundo sabe que no se traslada los votos de primera vuelta con una sumatoria tan directa, lineal, hacia la segunda. Y lo que sí está claro es que son contrastes de personalidad. Fíjate, Pablo, que han pasado a segunda vuelta los más claros, más genuinos y más auténticos, porque yo sí creo que Rodolfo Hernández dice lo que piensa, a pesar de que sea complejo entenderlo desde una única paradigma. Es decir, los moderados desaparecieron, el centro desapareció, Fajardo se quedó con un 4 y poco % de votos, y Fico intentó en los últimos días, semanas, de alguna manera a moderarse en el discurso, y también se quedó fuera. Es decir, llegan al final, a la segunda vuelta, dos personas que representan dos proyectos muy claros, muy bien delineados políticamente, y van a pasar muchas cosas, porque, como decíais, el operativo mediático en contra de Gustavo Petro, el operativo económico va a ser intenso y duro, y ahí veremos a ver qué ocurre. Creo que quedan 3 semanas muy intensas acá en Colombia. Si me permitís, antes de devolverles la palabra a Natalia y a Daniel, es verdad que es enormemente difícil hacer comparativas entre países, pero hay una sensación que no me quito de encima, que es como la imprevisibilidad respecto a lo que representaba Rodolfo. O sea, como que parecía que toda la izquierda colombiana y la izquierda mundial, que mirábamos con muchísimo interés lo que ocurría ahí, íbamos a imaginar una segunda vuelta entre lo nuevo y lo viejo, entre el viejo aparato uribista y lo que representa Petro. Y esto me recordaba al diseño estratégico y discursivo de la izquierda chilena, que estaban convencidos de que iban a pasar a segunda vuelta contra el candidato de Piñera, y no estaba previsto que una figura de ultraderecha como Kast fuera el candidato que agrupaba buena parte de los intereses económicos y mediáticos de otro de los grandes países latinoamericanos, donde la izquierda prácticamente no ha tenido oportunidades y donde, digamos, que los ciclos de cambio político de los últimos 25 años no se han vivido. Y sin embargo, a pesar de que yo recuerdo los análisis que decían, no, es que va a ganar Kast porque la derecha chilena es mucha derecha chilena, porque es un país esencialmente anticomunista, porque lo que ha construido la concertación es... Y al final el resultado fue inequívoco a favor de Boric, aunque no estaban preparados, no habían tenido tiempo para preparar un diseño de campaña contra un ultraderechista, porque digamos que esa desaparición del centro era algo no previsto. De hecho,
muchas veces parece que la izquierda llega a la conclusión de que para atraer a los votantes del centro tiene que moderarse en algunas posiciones y hacer una serie de ofrecimientos ideológicos que la presentan como más ambigua sobre determinados temas. Y luego, cuando te tienes que enfrentar a un ultraderechista, yo creo que esto se hace mucho más complicado y que efectivamente todo está abierto. O sea, que yo supongo que eso lo tendréis detectado en las encuestas de CELAC, que no es fácil hacer una previsión de lo que va a ocurrir en segunda vuelta simplemente sumando las preferencias de votos de la primera. Y esto creo que muchas veces incluso ha jugado en nuestra contra. Todos pensábamos que Arauz iba a ganar. O sea, eran las elecciones que parecían más ganadas para la izquierda en muchos años en Ecuador y, sin embargo, operaron elementos no previstos que hicieron que lo no previsible ocurriera. Entonces, no sé, o sea, le quiero preguntar a los compañeros colombianos que tienen que tener más datos y más elementos de juicio que nosotros. Pues mira, yo quisiera plantear una cuestión que se va a abrir, que vamos a empezar a hablar mucho más de eso, y es precisamente las dudas frente a las tareas de la registraduría en Colombia. Para las elecciones al Congreso hubo un ejercicio muy importante ciudadano de los partidos políticos del pacto histórico en revisar el conteo electoral, y se recogieron casi 500.000 votos de diferencia. Esto entendiendo que la participación electoral para el Congreso fue mucho menor. Esto lo planteo porque ahora mismo es una de las dudas que también tenemos. O sea, estuvimos a punta de ganar en la primera vuelta con una diferencia de 1 millón de votos, entendiendo que esta vez la participación es mucho mayor y que la presión sobre la registraduría era mucho mayor. Yo creo que hay una serie de dudas grandísimas frente a lo que pudo el papel de la registraduría, y sobre todo en las noticias esta última semana también fue evidenciar que el gobierno en la registraduría contrataron auditoría internacional para las elecciones. Si esto se llega, o sea, ahora mismo nosotros entramos a 3 semanas de campaña fuerte, y además yo creo que también tenemos que entrar otra vez en esa tarea de revisión de todos estos votos y saber qué pasó. Seguramente habrá pasado lo mismo, y me gustaría pensar qué pasaría si evidentemente confirmamos que la registraduría no hizo su tarea. A eso hay que decirle que es muy importante la tarea también que están realizando los observadores internacionales. Creo que ahora la tarea también está muy de la mano de ellos, de verificar que se haya hecho, que las elecciones hayan transcurrido con normalidad, pero no fue así. Se abrió una plataforma, que es la plataforma Pilas con el Voto, la abrió la MOE, la misión de observación, y ayer se reportaron 322 irregularidades en las elecciones, entre las cuales cuenta pues la compra de votos, el consignamiento al sufragante y irregularidades que afectan a la libertad. Recordar que el periodo de campaña electoral estuvo en medio de una ola de violencia, con un paro armado, con la destitución del alcalde, con desaparición de líderes sociales en Colombia, por lo cual pues bueno, pues también yo creo que ahí no sé si guardar una esperanza o si eso también vaya a ser nocivo pues evidentemente para el sistema democrático en Colombia. Y pues con ya específicamente lo que hablamos con Chile, el escenario, como tú lo decías, es muy parecido, pero la diferencia, no sé, quiero pensar que es una diferencia, es precisamente que las instituciones colombianas están totalmente cooptadas por el uribismo, y eso dificulta mucho más para nosotros, para la izquierda, por toda la batalla mediática, los poderes fácticos, todo eso, aún así sumarle esa falta de transparencia al ejercicio democrático, por lo cual lo tenemos mucho más difícil de aquí para arriba. Daniel. Sí, yo mira, repito en cierta forma y traduzco un poco, digamos, las palabras de Natalia, que comparto completamente. Nosotros, como te digo, es difícil para los europeos concebir que hay un Estado que es un cartel de la mafia, un cartel narcoparamilitar, y que tiene sus raíces históricas en el paramilitarismo y en el narcotráfico, y que en este sentido se comporta como un delincuente. Entonces, las instituciones estatales en Colombia
al hacer parte de un aparato criminal, no sirven para edificar la ley en el contexto que debe ser la ley dentro de una sociedad democrática. La ley que ampara la justicia, la ley que ampara la igualdad, la ley que está en pro de una sociedad. En el contexto de un aparato criminal, la ley es otra cosa. La ley tiene una naturaleza completamente diferente. Entonces nosotros vemos, por ejemplo, casos en los que hay un líder social que lucha contra la contaminación ambiental de las mineras, de la minería ilegal, y que pide seguridad, le pide seguridad al Estado, y el Estado saca, la ONP hace todo un estudio y emite un decreto de ley, un decreto que es un pronunciamiento de la ley donde dice que este líder social no necesita ninguna protección, que no lo van a matar, y a los 4 días aparece el líder social torturado y asesinado a la vera de un camino. Entonces vemos cómo la ley, que normalmente debe servir para amparar a las personas, sirve en Colombia muchas veces es para fomentar el genocidio, para fomentar la misma desigualdad, para fomentar la violación de derechos humanos. En este sentido, la ley y las instituciones en Colombia, naciendo de un aparato criminal, están edificadas para fomentar no el mantenimiento de la democracia, sino la vulneración de la misma. Entonces, nosotros vemos una registraduría, un registrador que fue nombrado por el mismo sistema criminal. Nosotros vemos las personas que auditan a ese registrador, que es nombradas por el mismo sistema criminal. Nosotros vemos un Congreso que emite leyes que amparan ese sistema criminal y ese piso de impunidad que sostiene a todos esos delincuentes. Y entonces lo que vemos es que ya traduciéndolo en la práctica, nosotros lo que vemos es que no hay una certeza sobre esas cifras. Pablo, esas cifras pueden no ser las que son, como pasó en las elecciones pasadas. En últimas, yo que te digo, desde un punto de vista, mi opinión personal, yo creo que ese 40% de Petro es mucho más alto. Primero, yo podría, dentro de mi opinión, si Petro tiene un 40% en un sistema criminal como este, regido por unas instituciones criminales por estas, amparado por una ley que es más un guasón perverso, que está dispuesto a cercenar nuestra constitución y nuestra democracia, en un sistema como estos, ese 40%, yo creo que la votación es mucho más alta. Pero además creo que la votación de Rodolfo Hernández, y eso ya no lo digo, eso lo empiezo a ver ahorita en Twitter, que están saliendo, que están trinando las mismas hojas de votación, las están trinando, y ya se están viendo fraudes en varias mesas donde le están incrementando la votación a Rodolfo. Entonces, en ese sentido digo, Natalia tiene toda la razón. Esperémonos que viene el reconteo, y yo creo que de pronto podemos tener una sorpresa como acaba de suceder el 13 de marzo en las elecciones legislativas. José Manuel. Bueno, hay que tener en cuenta que Hernández ha sido un invento urdido desde Washington, porque la clase tradicional política de la oligarquía estaba absolutamente desprestigiada. Y el candidato Hernández ganaría sumando sus votos y los votos contra Petro. Pero se ha construido en Hernández algo que resulta atractivo para no pocos colombianos y colombianas, que es todos aquellos que no quieren votar a Petro y que no querían votar a la corrompida clase política, han encontrado a alguien que es como yo, alguien que lleva más la bandera de la lucha contra la corrupción, que habla como nosotros, que dice las cosas del pueblo, que es un tipo distinto a la clase política, y ya no tengo que taparme la nariz para votar a los corruptos, sino que tampoco tengo por qué votar a la izquierda. Tengo un candidato que es distinto, que es diferente. Esa ha sido la gran construcción que en torno a Hernández han hecho los gringos
preparando un candidato que ha resultado atractivo, y ahí está. Y cuando digo que no ha sido una sorpresa es porque se ha tratado de presentar durante toda la campaña como alguien fuera del juego, un extraño, un diferente, un distinto, que permitía ir acumulando votos sin considerarlo un peligro, sin considerarlo clase corrupta política tradicional ni la izquierda. Y ahí se ha ido acumulando un voto que además ahora no os olvidéis, el que tiene más posibilidades atrae más votos, a la gente le gusta ganar. Y el que quiere votar contra Petro tiene una oportunidad espléndida de votar a este hombre. Hernández es la gran construcción mediática y artificial de esta campaña electoral en Colombia. Y hay que tener en cuenta que puede dar incluso una sorpresa por segunda vez, sorpresa entre comillas, en el resultado en la segunda vuelta. A mí, francamente, me produce un gran temor y, sobre todo, es tremendo cómo el fenómeno Trump en Estados Unidos, que casi provoca un golpe de Estado, es asimilado por Biden para actuar en Colombia e intervenir para mantener el control de su imperialismo sobre Colombia, ¿no? Alfredo, y nos vamos. Yo creo que en Colombia se venía ensayando quién era el candidato o candidata que podía de alguna manera frenar la victoria de primera vuelta de Gustavo Petro. Primero se intenta con el uribista, luego incluso hay que recordar que se vuelve a poner en el centro de la escena ese centro moderado a lo Fajardo, no funcionan, incluso ensayan con Ingrid Betancourt como una carta de última hora, o sea, el sistema va ensayando cartas, como bien decíais, y creo que Rodolfo Hernández cala a la perfección porque tiene, yo creo, sintoniza por la forma también de hablar, de comunicar, porque creo que es auténtico, porque creo que dispara para todas partes, porque creo que ha habido al final un mimo mediático importante, porque ha tenido aciertos incluso puntuales como la ausencia en el debate y fue noticia precisamente en la última semana por no estar en los 3 debates presidenciales que hubo, porque el voto maquinaria se puso a su favor, pero a pesar de todo eso, yo en eso sigo teniendo confianza en que la primera gran mayoría que vota a Gustavo Petro, yo creo que no hay antipetrismo mayoritario en Colombia, yo creo que eso es un dato del profundo cambio de la sociedad colombiana. Gustavo Petro y Francia Márquez hablan a las claras de un modelo de izquierda progresista, muy a las claras, y han obtenido ese caudal de voto, insisto, yo no percibo ese antipetrismo tan grande que pueda determinar, ahí es donde yo creo que me entra un poco la gran duda, a pesar de que es una amenaza que el votante de Fico gire en su mayoría hacia Rodolfo. No sé si incluso el votante de Rodolfo es tan fiel en el tiempo, lo pongo con muchos interrogantes, que hay una alta volatilidad del votante de Rodolfo Hernández. No creo que sea ni siquiera petrista, y eso sí que lo hemos analizado muchas veces en nuestras encuestas. El votante de Rodolfo Hernández no es antipetrista, y a veces las elecciones explican su resultado por el momento exacto en el cual se da. Podríamos hablar de Perú, podríamos hablar de Chile, podríamos hablar de otros lugares, incluso Ecuador. Yo creo que sí, que hay un escenario y donde van a discutir de política. Me parece que va a ser una elección muy politizada, muy politizada en Colombia, y ahí creo que va a depender mucho también de cómo Gustavo Petro y Francia Márquez dejen quizás un lenguaje de víctimas. Eso es importante, lo cual es difícil porque han sido víctimas reales del acoso y derribo del establecimiento en Colombia. Creo que va a depender mucho también cómo Gustavo Petro plantee y sintonice con una ciudadanía distinta. Francia Márquez creo que tiene un rol protagónico en la segunda vuelta, porque es una persona que confronta realmente, visualmente, con el modelo de Rodolfo Hernández, y además podría llegar a un caudal de voto por afuera de donde llega Gustavo. Creo que es un tema no cualquiera, la apuesta de Francia Márquez, que tiene un valor real positivo en la sociedad colombiana. Así que, bueno, ahora a partir de ahora, como tú bien dices, es difícil tener encuestas, porque además, y esto tú lo sabes y lo sabe todo el mundo que nos ve y escucha, es que en todas las encuestas, inclusive en la nuestra, el voto rechazo cada día es más alto en las encuestas. Y hay que tener un porcentaje siempre con mucha cautela, con mucha prudencia en el tema de voto, porque hay un rechazo grandísimo. Yo tengo los datos de cómo las encuestas tenían un voto rechazo alto, y por lo tanto las encuestas sirven para ver un poco tendencias, pero no para ser tan hiperprecisos como uno a veces presupone. Natalia.
Sí, me gustaría, como en línea lo que estabas apuntando, entender que el proceso de cambio, o sea, la apuesta que estamos haciendo efectivamente con Petro y donde Francia efectivamente es relevante, es que no es solo porque lo necesitamos en Colombia, sino que además suma en esa apuesta progresista, esta nueva ola progresista en América Latina, y que además es la punta de lanza también de las transformaciones globales necesarias en este momento en el mundo, como es la lucha contra el cambio climático, la lucha contra la desigualdad, la avanzada de los feminismos, la lucha contra el antirracismo. O sea, Colombia es un referente de resistencia no solo frente a toda esa ola de violencia que hemos aguantado durante 200 años, sino que además ese aguante nos está dando una propuesta de cómo tenemos que enfrentar esos nuevos retos globales, y de allí también yo entiendo que la presión de los poderes mediáticos, económicos, las multinacionales es tan fuerte en Colombia, por lo cual pues obviamente si nosotros ganamos es una ganancia también, y por eso de allí que el mundo entero también tenga que arropar la apuesta del pacto histórico. No solo, y aquí esto también me parece importante, no solo es Gustavo Petro, y yo creo que aquí hay que hacer un apunte muy importante, es el pacto histórico, y eso es algo que hay que hacer de cara a la segunda vuelta, y es que no solo es Gustavo Petro, o sea, la campaña electoral que nosotros hicimos para el Congreso fue como toda esa apuesta del pacto histórico, y de repente cambiamos a las elecciones presidenciales con una apuesta únicamente por Petro y por Francia, y creo que ahora tenemos que volver todas allí, porque pues en esa apuesta y en ese referente que somos de resistencia y de cambios globales. Muchísimas gracias, Natalia. Muchísimas gracias, Daniel. Gracias, José Manuel. Gracias, Alfredo. Nos veremos mañana aquí en La Base. Terminamos con un rap que nos proponía Alfredo de Reincidentes BTA de Colombia. Se llama Amor Revolucionario. Con eso terminamos y mañana aquí nos veremos, como todos los martes, en La Base.